por ahí para tener en cuenta, digo, pero para completar, no porque lo necesiten, ¿eh? No lo van a necesitar en este caso para el trabajo, digo, pero en algún momento cuando vimos la diferencia con Keynes, hablamos del multiplicador keynesiano, No, creo que no. ¿no? A ver, alguno que me haga una diferencia como bien amplia sobre lo que sería Adam Smith y Keynes. Vamos, tomémoslo como repaso, así hoy lo retomamos y ya nos vamos a otro tema. Adam Smith plantea un comercio sin intervención de ningún tipo de organización, o sea, ni el Estado ni de nadie, Sí, sino que haya una mano invisible que ponga cierto control. Y Keynes plantea de que para que el comercio prospere, tiene que haber una intervención del Estado. ese es Keynes. Sí, sí. Sí, estamos de acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué otros conceptos son propios de Adam Smith? Que existe una competencia saludable que hace que las personas que menos tienen se esfuercen más en buscar su beneficio para poder seguir adelante, mientras que Keynes eh, dice que las personas que menos tienen necesitan un poco de ayuda como para que las personas, no sé, como que no se tengan que esforzar tanto. Tal cual, en realidad lo que está más preocupado, no está tan preocupado por cuestiones de productividad, diríamos, sino que está más preocupado porque esas personas que menos tienen en realidad pasan hambre. Entonces, al pasar hambre o al pasar necesidades, de ahí viene la lógica de Estado benefactor. ¿A qué le suena Estado benefactor? O Estado de Que bienestar. beneficia a las personas. Tal El cual. beneficio. Un tipo de Estado que está pensando en beneficiar a los sectores como más desprotegidos. Hasta ahí vamos. Si yo les dijera en cuál de los dos tipos de sistema capitalista estamos pensando en un tipo de sistema impositivo donde el que más tiene más paga. En el liberalismo. ¿Seguro? Pero ¿cómo el que más Keynes. tiene más paga? Donde el que más tiene plata, el que más plata tiene más paga. Claro, Keynes. Keynes, Modelo estamos de keynesiano. acuerdo, Keynes. ¿Por qué? y porque Porque- dice que las personas que tienen menos, o sea, tienen que ayudarlos más, y las personas que tienen más deberían pagar más, Tal así es cual. como más solidario. Exacto, y ahí el Estado redistribuye. ¿Qué implica redistribuir? Que esa plata que pagan las personas más con más plata va para las personas más pobres. Estamos de acuerdo. O sea que el Estado mueve esa plata y la invierte en otras cosas. Estamos totalmente de acuerdo. Para que haya crecimiento, a ver, esto por ahí no lo vimos, pero nos sirve para hoy. Para que haya crecimiento económico o una cierta estabilidad económica en el modelo de Adam Smith, ¿qué necesitaríamos? Libre comercio. Libre comercio, quiere decir que a vos lo Que traducimos. haya demanda, ¿Cómo? que haya demanda de los Bien, que productos. haya demanda, ahí me gusta, me parece fantástico, lo sacaron solo. Dicen libre comercio y que haya demanda. A ver, Adam Smith está pensando que para que el sistema económico sea saludable, o sea, para que el sistema económico funcione, lo que vos necesitas 100% es que haya demanda externa. Vamos, no es un dato menor. Demanda externa. Si están tomando apuntes, lo tienen que poner en gigante. Vamos, porque en realidad, ¿qué es lo que depende? A ver, para que la Argentina, que es un modelo exportador, le vaya bárbaro, lo que necesitamos es que países como Inglaterra o similares nos compren. ¿Estamos? Y lo mismo al revés. Para que a Inglaterra le vaya bárbaro, necesita que países periféricos le compren. ¿Estamos de acuerdo? Cambió cuando vamos a la parte de modelo o de Estado benefactor. ¿Por qué cambia cuando estamos hablando de Estado benefactor? Como que beneficia lo interno. Beneficia al interno, estamos de acuerdo. Si dijimos, un poco lo dijeron por ahí, Julián ahí lo recupera, nosotros dijimos que el Estado benefactor es de proteccionismo. Quiere decir que vos estás protegiendo el comercio internacional, o sea, no todo entra y no todo producto externo entra tan fácilmente a la Argentina. Quiere decir que en realidad ahí una de las principales como reglas de mercado de Adam Smith se rompen, porque vos estás como rompiendo al interior de cada territorio. Ahora, si vos rompes al interior de cada territorio, se modifica sustancialmente lo que genera un crecimiento económico. ¿Qué es lo que genera un crecimiento económico para Keynes?
A ver si ustedes solo se dan cuenta. La industria nacional. La industria nacional sí, pero para que esa industria nacional pueda ser realidad, ¿qué necesitas? Vamos a ver, si nosotros Sí. lo veíamos así. Manufactura. Sí, estamos de acuerdo, pero no estamos llegando. Si nosotros antes era un Tipo lo modelo... que. Para, un segundo. Si antes éramos un modelo liberal y dependía de esto, o sea, Argentina produce modelo agroexportador, todo lo que produce para Inglaterra, Inglaterra te da lo que ellos producen. Cuando vos empezás a hacer un modelo de tipo keynesiano y esto se cierra y vos pones medidas proteccionistas, quiere decir que esto un poco se nos rompe. No quiere decir que deja de existir, pero por lo pronto no funciona tan perfectamente como Adam Smith lo dice. Ahora, la pregunta es, si ahora vos cerrás esto, que es Argentina, y acá tenés industrias que van surgiendo, ¿no? Porque las estás protegiendo y todo lo que dijimos la vez pasada. La pregunta es, ¿cuál es, de acuerdo a Keynes, la base del crecimiento económico de cualquier país? La exportación de los productos. No puede ser la exportación. Las provincias. No. ¿Cuál es? Si esto El es- comercio entre las provincias. Casi. A ver, para que esto sea una realidad, ¿qué tiene que haber al interior del país? Demanda. Demanda. Quiere decir que el consumo interno es todo lo deseado para Keynes. ¿Qué quiere decir el consumo interno? Lo traducimos en Juliana, demanda. Para que haya consumo, a ver, para que estas empresas sean una realidad y que puedan florecer y crecer y bla, 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 como nosotros estamos protegiendo esto y estamos como cerrándonos económicamente con otro lugar del mundo, lo que vas a necesitar es que la población al interior de la Argentina tenga para consumir. O sea, si vos no tenés gente con capacidad de consumo, no hay posibilidad de que esa industria crezca. Entonces, si necesitas que haya capacidad de consumo, ¿qué hace el Estado benefactor? Y porque no es como que digamos, la masa popular es el que te mueve el mercado interno, Coincido. entonces como ayuda a esa masa para poder hacer que haya una demanda y así las pymes crezcan. 100% de acuerdo con vos. La pregunta es, ¿en qué se traduce esa iniciativa del Estado benefactor para crear demanda? ¿Cómo lo traducís? ¿Qué medidas concretas toma un Estado benefactor? Darle plata a las personas o por ahí que ayudarlos con los impuestos que tiene que pagar a otras empresas. Coincido. Vamos a tomar el ejemplo de darles plata. Un plan social es darle plata, camuflado, pero a su manera es darle plata. ¿Cuál es la idea de darle plata disfrazado en un plan social? Que después lo consuman en el propio Estado. Que consuman, ¿estamos? O sea, que ellos tengan posibilidad de ir a comprar. Pensemos, no sé, siempre estoy pensando en Perón, pero por ejemplo, vacaciones pagas, jubilaciones, ¿cómo se llama? Pensiones. Estoy pensando en todo lo que a ustedes se les ocurra desde, no sé, pienso actualmente en Argentina, asignación universal por hijo. La tarjeta alimentar. Tarjeta alimentar. En ese caso es un toque distinto porque ya te dan el alimento, creo. No sé cómo funciona, no conozco gente que lo tenga. No sé si es con plata o no, creo que es como una tarjeta que vale como plata, ¿no? Sí, tiene como 5.000 pesos. No, entonces la tarjeta alimentar aplica perfectamente. A ver, todas estas cosas que nosotros tenemos, que es inyectar plata, básicamente es un Estado que se da cuenta que lo que necesita es población al interior de Argentina que tenga plata para poder gastar. En tanto pueden gastar, pueden mover esto, y en tanto mueven esto, es posible la lógica keynesiana. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿qué es lo que importa? Esto que acabamos de explicar es algo que en realidad, yo ya lo nombré, pero que se conoce como económicamente como multiplicador keynesiano. ¿Qué quiere decir? El multiplicador keynesiano es el siguiente. Un Estado, no me va a salir perfecto, pero siempre lo hicimos así en el pizarrón, que que interviene y que pone plata en el mercado. ¿Estamos? O sea, pone plata en en el mercado, vamos a dejarlo así. Esa plata que pone, dijimos hace rato, la puede poner en el modo que ustedes quieran verlo. O sea, vamos a hacer de cuenta que es un plan social o vamos a crear, no sé, aumento de salarios de estatales. Esa plata la ponemos en más sueldo o más plata para, no sé, en un plan, lo que sea, más plata en un plan. Vamos a pensar planes serios, planes copados y demás. Cuando vos tenés más plata, tenés más capacidad de consumo. ¿Sí o no? ¿Me siguen el planteo?
Sí, sí. Si hay más capacidad de consumo, hoy hay obviamente más consumo. Mientras más consumo, ¿qué pasa a nivel productivo? ¿Producís menos o más? Crece las empresas. Bien, más producción. Producís más. ¿Estamos de acuerdo? Más producción. Si hay más producción, la empresa obviamente tiende a crecer. Mientras vos crecés como empresa, vas a necesitar más que. Trabajadores. Bien, más trabajadores. Hay más trabajo disponible. Mientras más trabajo disponible haya, obviamente hay más gente con plata. Si tenés más gente con plata, va a haber más que. Consumo. Más consumo. Si hay más consumo, y así podríamos seguir, porque ustedes ya a esta altura se deberían dar cuenta de que, Que por lógica suben los salarios. no sé si por lógica, si se fijan en el coso, es más consumo, más que. Más riquezas como para el Miren para Estado. arriba un segundo lo que les estoy explicando. Más consumo, Más Es como un producción. ciclo. más, Más producción. más Más plata para el producción, Estado. más producción, más trabajo, más gente con plata. Esto es un ciclo. Vamos, a ver, esto es un ciclo de crecimiento. ¿Qué es lo que dice Keynes? La primera ficha del dominó es esta. Es un Estado que empezó todo esto. ¿Qué es lo que diría el Estado? ¿Qué es lo que diría Keynes? Lo ponemos de otra forma. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que el Estado benefactor es, que el sistema capitalista es así? Cíclico. Bueno, lo que dice Keynes es, hay que evitar esos ciclos tan profundos. Hay que lograr que esto se transforme en esto. ¿Vamos? Entonces, ¿qué es lo que dice Keynes? El Estado participa para generar este momento de crecimiento. En algún momento, va a decir Keynes, cuando el Estado o cuando el movimiento económico, cuando la economía ya ande bien, por decir, no sé si ande es una buena palabra, pero ya funcione, lo que te dice el tipo es, el Estado debería desentenderse. O sea, hay como, bueno, cuando ya funciona, sacar Estado. Si en algún momento esta economía vuelve como a mostrar momentos de límite y de recesión, ¿acá qué tiene que hacer el Estado? Volverse a meter. Volverse a meter. Intervenir. Y tiene que lograr hacer esto. Intervenir. Exactamente, intervenir. Entonces, la lógica de Keynes es un Estado que participe y que logre en unos ciclos económicos más suaves. ¿Siguen? ¿Entendieron? Eso es Keynes. Y en el fondo lo que nosotros tenemos que entender, por ejemplo, pienso obviamente, Perón no lo vamos a ver este año, digo, pero lo que me importa que ustedes vean es, cuando uno ve, a ver, Perón es el mejor ejemplo de Estado benefactor en Argentina. Cuando uno ve un Perón creando todos los beneficios que crea en favor de los sectores medios y bajos de la Argentina, si bien a Perón obviamente le interesa esos sectores medios y bajos de la Argentina, lo que también es verdad que al modelo económico peronista, que es el Estado benefactor, le interesa tener sectores medios y bajos con plata. ¿Por qué? Porque así mueve el consumo. Porque así mueve el consumo interno, que es la base económica del peronismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Llevamos todo esto, a ver, todo el mundo entendió la diferencia entre liberalismo y Keynes. Bien, nosotros tenemos que hacer, a ver, tenemos que romper ese liberalismo, digo, pero no es el momento todavía. Nosotros formalmente en nuestra materia, en el momento como del año en que estamos, nos conformamos con que ustedes sepan, en este caso, qué es liberalismo y que puedan relacionarlo con lo que está pasando a fines del siglo XIX en Argentina. Cuando nosotros decíamos la clase pasada que éramos un modelo políticamente conservador, pero liberalmente económico, ¿qué es lo que estábamos diciendo entonces? Que se conserva el poder entre unos pocos nobles, Sí, pero económicamente el Estado no interviene en el mercado y se basa en la oferta y demanda. tal cual. La oferta y demanda que tienen con Europa y esos. Estamos de acuerdo. ¿Y a qué tipo de modelo, a ver, qué tipo de modelo llevan adelante esos miembros del régimen? El agroexportador. Estamos de acuerdo. Todo el mundo entiende por qué llegan porque es como un razonamiento lineal, no lineal, es como unir conceptos. El que entendió el liberalismo entiende por qué estamos en un modelo agroexportador. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué es un modelo agroexportador el que nos conviene para fines del siglo XIX? Por la división internacional que plantea Smith, ¿Qué planteaba? que según la geografía que vos tengas, te va a beneficiar hacer algunas cosas que otras. Por ejemplo, acá como teníamos un montón de territorio, dijeron, bueno, vamos a hacer
nos vamos a dedicar a la ganadería o agricultura, exportar materias primas. Estamos de acuerdo. Mientras que, por ejemplo, Inglaterra tenía industrias ya hechas, entonces dijeron, ¿para qué vamos a exportar materias primas si ya tenemos desarrollo en industria? Plenamente coincido con vos, Catalina. Todo el mundo lo sacó eso, todo el mundo llegó a esa deducción. Buenísimo. Entonces, ¿qué quiere decir? Podemos seguir adelante. Lo que me importa que ustedes vean es lo siguiente. La División Internacional del Trabajo nos genera una consecuencia fundamental que a nosotros puntualmente nos va a servir para seguir adelante. ¿Cuál es esa consecuencia? Que no estoy como 100% seguro que Adam Smith lo diga así, porque la verdad no me acuerdo, pero igualmente nos sirve. ¿En qué divide? ¿En qué dos términos, que seguramente en geografía lo vieron, en qué dos términos divide el mundo la lógica de Adam Smith? Puede La ser periferia. Bien, Occidente. centros y periferias. ¿Estamos de Ah, no, acuerdo? nada que ver. A ver, Adam Smith establece una diferencia, no Adam Smith, perdón, digo, el liberalismo, repito, no sé si él lo dice textual, lo que termina cuando vos ves la aplicación de esa lógica, lo que te encontrás es que el mundo queda dividido en centros y periferias. A ver, me interesa que ustedes recuperen el concepto de centros, muchas S, y periferias, muchas S. ¿Por qué lo digo así? Puede ser porque los beneficios económicos vienen más para los centros que para la periferia. Eso seguro. Digo, pero a ver, a mí me llamó mucho la atención hace varios años atrás. Hicimos, obviamente, en otra modalidad de trabajo. Lo que hicimos fue como que nos dividimos en grupo y cada uno de los grupitos como que tenía la obligación de dedicarse a un país al azar y trabajar con ese país. Y lo que siempre me quedó grabado un comentario de una de las alumnas fue, yo siempre pensé que cuando hablábamos de centro y periferia, Argentina era la única periferia. Y en realidad, cuando empezamos a ver otros casos del mundo, lo que ellos se habían dado cuenta en esa generación puntual es que en realidad Argentina era una de las tantas periferias. ¿Estamos? ¿A qué voy? Cuando nosotros organizamos el mundo en centros y periferias, o sea, en función de su especialización productiva, producto de lo de Adam Smith, lo que nosotros vamos a ver es que en realidad la mayor parte del mundo, y fíjense todo lo que está en color como marroncito, de fines del siglo XX, fines del siglo XIX, perdón, toda esta parte de acá, toda esta parte de acá, toda esta parte de acá, en realidad es periferia. ¿Estamos? O sea, quiere decir que todos estos países, que son un montón y que de hecho son la mayoría respecto de unos pocos países que no, son productores agros. Obviamente productores agros de diferentes características. Argentina ya sabemos, porque vivimos acá y está casi instalado como sentido común lo que hacemos y lo que producimos. Pero de repente, si vamos para arriba y tenemos Colombia, sabemos que es Productora de café. productora de café. Vamos a Cuba, tenemos café, azúcar, tabaco. Si nos vamos a todo lo que es Centroamérica, tenemos productos tropicales como muy específicos. Si nos vamos a Bolivia, nos vamos a Chile, dada la cuestión como cordillerana, sabemos que son mineros. Si vamos al, no sé, Sudáfrica, nos encontramos que Sudáfrica produce diamantes y oro. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que es Egipto, a fines del siglo XIX se producía principalmente algodón. Lo mismo que producía la India. Si vamos a toda la parte del sudeste asiático y un poco China, sabemos que, por ejemplo, especias, arroz, a ver, casi que son productos que nosotros hoy asociamos en muchos casos a estos países. O sea, no asociamos a Colombia con productos industriales. Entonces, ¿qué es lo que me importa? Estos países en beige o en marroncito son los que se convierten en periferias. ¿Cuál sería la definición de una periferia? Produce materia prima. Bien, produce materia prima, cualquiera sea, de acuerdo a lo del principio como de división del trabajo. De la división del trabajo. Tal cual, cualquiera sea la que les convenga producir, y lo hacen siempre en función de las necesidades de un centro. ¿Estamos? A ver, ¿qué quiere decir siempre en función de las necesidades de un centro?
Y si Estados que lo Unidos hacen quiere pensando. carne, vos le das carne. Tal cual, La sos capaz incluso propulsión de de la industria. reconvertir tu estructura primaria en función de las necesidades de ese país. ¿Estamos? Ahora, en contrapartida, y ahí es cuando quiero hacer la conexión con lo que nos viene, en contrapartida, mientras nosotros nos conformamos como periferias, hay un montón de países que se conforman como centros. ¿Estamos? Nosotros, o por lo menos en tercer año, ustedes solamente vieron primera revolución industrial, obviamente ubicada acá, que sería Reino Unido. Lo cierto es que para fines del siglo XIX, lo que hay es una segunda revolución industrial. ¿Estamos? ¿Cuáles son las características de la primera revolución industrial? La creación de industrias y como ferrocarril, la máquina de vapor, Sí, todas esas cosas. pero ¿cuál es a ver, ¿cuál es ¿No la... era como también el principio del capitalismo? ¿Es el principio del por así decirlo? capitalismo? Creo que sí, origen del capitalismo. ¿Qué más? ¿Cuál es? Un avance ¿Dónde es? tecnológico ¿Dónde es? en ¿Dónde? Inglaterra. 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 Primera revolución industrial es Inglaterra. No hay opción B. Inglaterra lleva hacia fines del siglo XIX, perdón, del siglo XVIII, fines del siglo XVIII, lleva como la fuerza de ese cambio revolucionario. ¿Cuál es el sector que de alguna manera lleva adelante este proceso revolucionario? Los obreros. Los obreros, porque son la Las mano de obra. fábricas. Pero que, a ver, es verdad, fábricas surgen, a ver, acá es cuando surgen las fábricas, acá es cuando surge como obreros y burgueses, Los estamos todos de empleadores. acuerdo, digo, pero me falta el elemento. ¿Cuál es el producto por excelencia de la primera revolución industrial? Manufacturas. No, sí, pero ¿qué manufactura? ¿Qué sería? Textil. Textil, ¿Puede ser? estamos de acuerdo. A ver, el producto que impulsa esa primera revolución industrial es el textil. Y de hecho, si volvemos acá, lo que nos vamos a encontrar es que, y esto creo que por ahí lo dijimos, pensemos en Inglaterra. Para que Inglaterra se dedique a producir los miles y miles y millones de textiles que produjo, ¿qué necesita? ¿Qué materia prima necesita? Algodón. 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 Quiere decir que Inglaterra, para fines del siglo XVIII, condicionó determinados países del mundo a que fuesen sus proveedores de algodón. ¿De dónde lo sacó? Y de las De periferias. De las India. periferias. De la India, originalmente. Pensemos que ellos tuvieron contacto con ellos, y de hecho la India fue una colonia británica hasta mediados del siglo XX. Quiere decir que la India acá produjo para Inglaterra. ¿De qué otro lugar dijimos hace rato? Egipto. De partes de Latinoamérica. Egipto les produjo a los ingleses un montón de algodón para que pudieran desarrollar su industria. Y el otro lugar, que es, obviamente acá está marcado como un centro, es Estados Unidos. Estados Unidos, antes de que atravesara su revolución industrial, el sur de Estados Unidos es algodonero. El sur de Estados Unidos es agrícola, sigue siendo agrícola en parte hoy. ¿Qué quiere decir? Estados Unidos, cuando fue colonia inglesa, pensamos que Estados Unidos se independiza en 1776, previo a esa independencia, en realidad abastecía a su país colonizador de los productos primarios que en este caso el país le demandaba. Entonces tenía 3 regiones del mundo que los abastecía de algodón. ¿Lo necesitaban? Los ingleses, ¿no? Sí. Sí, estamos, de modo contrario, no hubiesen tenido jamás posibilidad de crear su revolución industrial. Obviamente ellos producen el textil a muy bajo costo y paso siguiente, ¿qué hacen? Lo venden a los países Lo que venden, vendió el llega a algodón. Estados Unidos, a Egipto, a Argentina y a la India puntualmente y un montón de otros lugares. Y así se va generando esa como dependencia económica constante. ¿Hasta acá vamos? Bien, entonces volvemos para atrás. Si sabemos y entendemos esto, nos vamos hacia segunda revolución industrial. Es decir, si la primera revolución industrial es en el siglo XVIII, la segunda revolución industrial es en el siglo XIX. ¿Estamos? Quiere decir que 100 años después que en Inglaterra se masifique esa forma de producir, fábricas, obreros, bla, 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 ¿cuál les parece a ustedes que tiene que ser el cambio para que uno hable de segunda revolución industrial?
La industrialización de Latinoamérica. No de América Latina, no necesariamente. Pero pensemos actualmente, hoy, 2020, ¿asociamos solamente a Inglaterra como industrial? No. No, No, a otros otros países países también. No, también otros países. ¿Cómo cuáles? Estados Unidos, Estados Sí. Unidos. Estados Unidos. España. El resto de Europa Resto occidental. de Europa, vamos a poner resto, pero en realidad no es tanto todavía, pero resto de Europa, pensemos puntualmente un poquito Francia. Pensemos cuál es hoy el país de Europa. Alemania. Alemania. ¿Estamos? Pensemos, no sé, Japón, que escapa, no es Europa, pero metí ahí. A ver, ¿qué quiere decir? El cambio de la segunda revolución industrial, el primer cambio de la revolución industrial es cuantitativo. ¿Estamos? Hay mayor cantidad de países que se encaminaron hacia la industria. Y el otro cambio, para que sea una segunda revolución industrial, ¿cuál debería ser? ¿Qué es lo que debería cambiar? Que en vez de Que ser no producen textil textil. sea otra industria. Bien, otras industrias. En vez de que sea textil, son otras industrias. ¿Qué quiere decir? Acá es cuando explotan un montón de rubros económicos, como por ejemplo, por ejemplo, transporte. Este es el momento por excelencia de ¿qué transporte? El ferrocarril. 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 A ver, el ferrocarril llega a todos lados y es considerado una inversión. Y la pregunta a mí se me ocurre hacerles es, muchachos, el ferrocarril que llegó a Inglaterra, que llegó a Argentina a fines del siglo XIX, la penetración material de la que hablaba Oslak, ¿por qué llega a la Argentina? ¿Pues son copados? Porque nos No, lo porque vendieron. los ingleses. Porque Porque les sirve. porque les sirve Inglaterra. O sea, porque en realidad Inglaterra necesita de medios de transportes eficientes y rápidos que permitan que la Argentina se conecte mundialmente a este liberalismo económico. ¿Se entiende el planteo? Además del transporte, ¿qué otros rubros se encienden? A ver, por ejemplo, el ferrocarril. ¿Qué otro rubro naturalmente va a activar? Metales, hierro. Metales, Esas hierro, cosas. vamos a poner metales. En realidad es el acero, pero es metales. ¿Por qué metales? Porque los transportes están hechos de metal. Y además, kilómetros y kilómetros de qué? De vías. Vías. Además, esos transportes, ese ferrocarril, ¿cómo se va a mover? Con ruedas. Carbón. Con Sí, carbón. sí, carbón, me refería. Ah. Me refería a cuál es el combustible. Carbón. Quiere decir que el carbón como rubro económico se activa como nunca antes en su historia. Por ejemplo, acá empiezan a aparecer, esto no tienen por qué saber, acá empieza a haber todo como un auge de lo que es la farmacéutica. A ver, esa farmacia, acá surge, por ejemplo, la empresa Bayer, o sea, todo lo que es el impacto de lo químico. Acá se activa, por ejemplo, la electricidad, estamos como medio de energía. A ver, ¿qué es lo que me importa que ustedes vean? Es claramente mucho más que un rubro textil. O sea, no quiere decir que el rubro textil deje de estar. Lo que quiere decir es que ese rubro textil va a ser uno más dentro de una multiplicidad de otros rubros que nos permiten entender que ya no es nada más un conjunto de fábricas, sino que el resto del mundo está encaminándose hacia ese camino de la industrialización, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero después Inglaterra se puso a producir otras cosas, ¿o no? O sea, no sé qué No, contexto. obviamente, Inglaterra eventualmente también cambiará, el textil siempre será textil, digo, pero a medida que el resto de los países empiecen a tecnificar, Inglaterra también, sí, desde ya que el rubro de lo que es industrial se vuelve mucho más diversificado. Pero lo cierto es que cuando uno habla de primera revolución industrial, esa primera revolución industrial siempre es textil. O sea, lo que ha generado que Inglaterra sea tan grosa al principio es porque tuvo la capacidad de producir textil mejor más rápido y mejor que otros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Bien. A ver. El próximo tema que nosotros deberíamos tener, que se los voy a subir, es el primer tema formalmente de cuarto, que es lo que se conoce como imperialismo. Para entender imperialismo,
había que llegar a la segunda revolución industrial y que ustedes vieran cómo se masifican las industrias, en este caso en los países que uno considera centrales. Que entiendan a su vez que esos países que uno considera centrales se van volviendo centrales en paralelo a los países periféricos. ¿Qué quiere decir en paralelo? Como que al Países mismo tiempo. Al periféricos mismo tiempo, también estamos, crecen. o sea, cuando uno piensa, o sea, básicamente es mientras nosotros nos volvemos un modelo exportador, en paralelo o en contraposición tenemos a unos países que están haciendo todo su recorrido en función de convertirse ellos mismos en centrales. Ahora, lo que les pido, bueno, nos quedan 5 minutos, se los dicto, así después no lo tengo que subir. Lo que les suba, que es un capitulito de Santillana, el de cuarto, el que lo tiene, es el primer capítulo. El que no lo tiene lo va a tener en plataforma como primer capítulo escaneado. Pero bueno, el que ya lo tiene, igual había un par que no lo tenían, ¿no? ¿Quiénes no lo tienen? El libro de cuarto. Bueno. Pero decís el de tapa violeta. El de violeta, sí. Bueno, son 2 o 3, está bien. A ver, lo que pido para la semana que viene es, busquen esto por ahí, el punto 1 lo tienen que buscar aparte. Explicar qué es la crisis de sobreproducción de 1873. Explicar qué es la crisis de sobreproducción de 1873. Segundo ítem, y esto sí ya lo encuentran en el texto. ¿Lucho, Definir 63 o 73? 1873, 1873. El segundo punto, definir a qué se conoce como imperialismo y explicar por qué se lo considera un fenómeno económico. Y último, establecer diferencias entre imperialismo formal e imperialismo informal. Los 2 o 3, vamos a hacer una cosa, no, igual no, se lo subo, creo que lo tengo ya escaneado, así no hay problema. Nada más, ¿alguna duda? ¿Hasta acá vamos? ¿Todo el mundo me siguió? Yo tengo una duda, pero del Sí, trabajo dale. práctico. Dale. En una parte vos decías que se tenía que dividir por colores la parte que hacía cada uno. Sí, es lo ideal. Por eso, el tema es que con mis compañeras lo hicimos todas. O sea, fuimos escribiendo, Bueno, hicimos listo. una videollamada y Confío en fuimos escribiendo ustedes. todo. Confío en ustedes. No hay mucho Bien, problema. bien. Gracias. Bien, muchachos, si no hay más nada, la idea es ya sí utilizar esta parte que vimos de Segunda Revolución Industrial, muy por arriba, pero no me importa mucho más. Me importa hacer la conexión con imperialismo, que sí formalmente le vamos a dedicar un tiempo. ¿Estamos? Si no hay más dudas, nos vemos la semana que viene. Por favor, mañana recién suban el trabajo ustedes, así me quedan todos uniditos los de cuarto B, y no ando buscando. Y no se olviden de poner el nombre del trabajo. ¿Estamos? Lucho, Sí. ¿lo sube uno o lo suben los dos? No, lo sube uno, pero que en el trabajo aparezcan los 2 nombres, o 3 nombres en el caso de que haya un grupo de 3. ¿Estamos? Ok, dale. Una pregunta. Sí. ¿Los últimos 2 puntos de lo que dictaste para que busquemos, lo podemos resaltar en el libro o lo tenemos que escribir? No, salvo que yo les diga después en el foro o algo, pero no, esto es como leanlo ustedes para que sea un poco más horizontal lo que compartimos. Sí, ¿está? Nada más. Si no, yo igualmente les digo, chicos, si hay foro o algo, se los digo previamente y tendrán que participar ahí, pero esto no es con foro. Una Vamos. pregunta más. Vos, en el de definir a qué se conoce, pusiste y explicar por qué se lo considera. ¿Qué sigue? Que no terminé de copiar. Ah, te lo pasan los chicos, no me acuerdo. Lo dicté Ok. así. Es un fenómeno económico. Lo dicté así sobre la marcha, no me acuerdo ya. Bien, nada más, chicos.